Además, lo dice claramente caer. Mateo 5, el 22, lo dice claramente, ocasión de caer. Y una de las cosas que se ve claramente, que se trata de una caída, la caída de un hermano, es que lo dice. Bueno, ya lo veremos cuando estemos en la aplicación. Pero una de las cosas que precisamente hacen ver la gravedad de lo que Jesús está diciendo y que se trata de una caída real, es que él en dos o tres sitios, como veremos, lo dice: mejor le será a esa persona que puede ser ocasión de tropiezo, hacer tropezar a otra persona, a otro hermano, porque está en un contexto eclesial. Mejor es que se atase una piedra de molino de asno, al cuello y se eche al fondo del mar. Dice mar, sí, el versículo lo dice, mar. Y luego también en el otro evangelio lo dice también, Marcos y Lucas. Eso refleja lo que para Cristo es el hecho de que un creyente haga tropezar a otro de tal forma que se pierda. Es que también lo leeremos. El versículo, eso está en Mateo 5, 18, lo dice, no es la voluntad de Dios que uno de estos se pierda. ¿Y por qué lo dice? Porque se puede perder. Eso está allí si yo mal no recuerdo, en la parábola de la oveja perdida, donde Jesús está diciendo que Él vino a buscar a los perdidos. Y está hablando de ese pequeñito o hermano que cae. De hecho, la iglesia está llena de esas historias de creyentes que hacen caer a otros y se pierden. Por eso dice que no es la voluntad de Dios que uno de estos pequeñitos se pierda. ¿Por qué lo dice? Repito, porque se puede perder por la irresponsabilidad de otro creyente. Todos esos temas están en el ambiente eclesial, bíblico. Es Biblia, es pura Biblia lo que Jesús está diciendo está dentro del marco y en el escenario de los llamados afuera de la iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque Jesús está hablando a discípulos, que les gusta decir que esto es para judíos. Otros dicen que para el milenio, sí. Y lo sacan están negando la palabra de Dios. El libro, este libro que estamos analizando, que ustedes han visto, lo contradice las palabras del Señor. Sí, lo veremos en la aplicación. Es que llegó la hora de decir la verdad. Los paradigmas han cambiado porque las potestades y los principados cambiaron desde hace cosa de unos 50 años. Esa es la apostasía, no hay doctrina en ningún lado. Pero bueno, entonces Jesús está diciendo eso. Pero estos señores lo niegan. Dicen, no.
Nada de que un creyente cae o de que un creyente se enoja contra un hermano de tal forma que merece el fuego del infierno hasta el punto. Gema, lago de fuego. Bueno, esos son personas que se quieren colgar medallas como que haciéndonos creer que han descubierto que Casiodoro tradujo mal. Oh, no, la palabra infierno está bien puesta, hermano, porque se corresponde en latín. Se corresponde con lo que nosotros, infierno, lago de fuego, se corresponde con lo que nosotros conocemos como infierno. Pero bueno, el vocablo usado allí es gema, gena. Precisamente porque la gena es un símbolo del lago de fuego. Porque había fuego. No, hombre, no. Sino porque ardía permanentemente. Eso es lo que lo hace un símbolo del lago de fuego, que es permanente. Que es permanente. Bueno, estas personas sufren de una debilidad, cierta debilidad espiritual, mental, neuronal. Sí, porque no soportan la idea de infierno. Entonces son patologías. Cuando es un temor objetivo al infierno y a la justicia de Dios, como tenía este señor, le tenía un terror, tenía terror a la justicia de Dios que lo condenara, y entonces por eso negó la ley y habló de la justificación por la fe sola, hasta tal punto que alteró el versículo. Lo alteró porque precisamente hasta sus días la iglesia entera sabía que la ley había que cumplirla para mantener la salvación, no para ganarla. Nos difaman en eso, pero bueno, es igual, Dios lo está viendo. Eso va a juicio todo. Mateo 5 dice, comenzando en el versículo 21, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Bueno, ¿qué es lo primero que hace el Señor? Está hablándole a los discípulos y también a personas que no son los discípulos. Allí hay un número indeterminado para nosotros de personas. Son muchas las que están allí. No sabemos cuántos eran los que estaban escuchando al Señor, que está hablando de la ley. De la ley. Y hablando de la ley, Él dice esto. ¿Oísteis que fue dicho? ¿Cuándo fue dicho? ¿Dónde fue eso? Ay, nadie puede saberlo. No, un momento. Jesús lo que está haciendo ya es ubicándolos a ellos en el contexto, ¿cuál? Judío. Les está diciendo a sus discípulos y a todos los que estaban allí, ustedes oyeron. ¿Cuándo oyeron? Bueno, ustedes han oído a los saduceos, o a los fariseos, o a los sacerdotes, o a los escribas hablar de no matarás. Claro, eso está en el decálogo, está en la Torá, está ahí. Entonces ya los está ubicando en un contexto determinado. Ya el Señor empieza, mejor dicho, a crear un escenario. Empieza a crear un escenario. El escenario que crea el Señor es ese, el de ellos mismos. Todavía está en el tiempo del Antiguo Testamento, antes del Pentecostés, y está hablando de ese momento y del pasado. Se va hasta Moisés, se va hasta el Decálogo, siglos atrás, muchos siglos atrás, cuando fue dado el Decálogo, no matarás. Y ahora dice, pero yo os digo. Entonces ellos ya están ubicados en el contexto de Moisés y todas las leyes de naturaleza moral y leyes para legislar al pueblo de Israel en el sentido sociocultural religioso. Entonces ya está el Señor ubicándolos. Y entonces dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Muy bien. Cualquiera. El Señor empieza a darle el verdadero significado al decálogo, porque el enojo tampoco está permitido. Este tipo de enojo que vamos a ver, que vamos a estudiar, no estaba permitido. Tan no estaba permitido que el Señor dice, cualquiera que se enoje contra un ateo, contra un cananeo, contra un egipcio, contra un sirio, no, contra un hermano. Aquí lo califica de hermano, lo va a calificar. Y en los pasajes
en las citas, donde este tema es análogo, porque este mismo tema lo va a tratar en Mateo 18, en Marcos 9, en Lucas 17, también la misma verdad, como consecuencia, está en Lucas 19, aquello de las minas, que es lo mismo que la parábola de los talentos. Bueno, entonces el Señor dice su hermano, ¿qué más agrega a ese escenario? Pues el escenario donde ellos están, se los está reafirmando, porque dice, cualquiera que se enoje contra un hermano, otro hebreo, y ese va a ser el contexto, lo va a aplicar, lo está aplicando ya a la iglesia, porque va a decirlo, va a emplear el término iglesia, asamblea, los llamados afuera. Entonces, sigue ahondando en el mismo contexto, los está ubicando, señores. Esto no es una metáfora, como les ha gustado decir, para negar el infierno, negar que un creyente, un hermano, pueda dejar de alcanzar la salvación por ciertos motivos. Hay un abanico de situaciones diferentes que son peligrosas para el creyente porque puede dejar de alcanzar la salvación. Entonces él dice eso aquí: será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, vuelve a repetirlo, hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, ya lo dijo, infierno de fuego. No se le puede hacer caso a los mesiánicos cuando llegan aquí y entonces encuentran el vocablo infierno, ¿no? Dicen, Reina Valera ha adulterado la Biblia. Van al texto bíblico y leen que, por ejemplo, el Señor habló, en este caso, del enojo, el enojo ese que es homicida en un creyente, y que después el Señor ha comenzado diciendo que el dueño de ese enojo, ¿sí? El que lo posee, el que pues se hace objeto del fuego de la gema. No importa cómo lo traduzca, fuego de la gema de por sí en la aplicación, un fuego eterno, lago de fuego, por eso es lago de fuego, a donde al final serán echados allí la bestia, el anticristo, el falso profeta y el mismo Satanás. Bueno, pues, son muchos los que niegan el infierno, incluso evangélicos. Bueno, ellos a título personal lo niegan que exista el infierno. A lo mejor en una denominación se cree en el infierno, aunque no se predica de eso. No se predica de eso. ¿Qué se va a predicar? No, porque se les van, entonces si se les van, ellos pierden. Eso no era así antiguamente, en los primeros siglos. Si algo se hacía en los primeros siglos, era advertir del juicio y la condenación. ¿Cómo lo verán? O lo veremos. Bueno, y entonces dice aquí, al fuego que no puede ser apagado, pero es que el Señor lo repite, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga, lo vuelve a decir. Esa misma frase, ya no leo más aquí ahora, esa misma frase está repetida aquí varias veces, 3, 4 veces. Lo hace cuando menciona cortar la mano, lo hace cuando dice cortar el pie, y lo hace cuando dice sacar el ojo. Y claro, entonces usted, que tiene una doctrina previa, la de su denominación, que se la ha dado un psicópata, usted viene aquí y lo lee, usted no le hace caso a esto. Porque ya su mente... Un momento, el vocablo infierno en latín es el equivalente al lago de fuego. Lago de fuego. Aquí en el original se utiliza la expresión gehenna. Dice, no importa ahora en este momento. La gehenna. ¿Gehenna qué es? El lago de fuego. ¿En qué vocablo puede sustituir a eso que nosotros entendamos? Así, en un momento, pues el vocablo infierno. El vocablo infierno. Así que nadie ha cambiado la doctrina aquí, nadie ha cambiado. El infierno es el lago de fuego, es la gehenna. Más correcto sería poner gehenna, que si lo hubieran puesto, nadie sabría a qué se refiere, a menos que investigue un poquito. Con investigar
por muy poco que se investigue, se sabe que es el lago de fuego y que es lo que nosotros conocemos como el infierno. Bueno, y ya lo está diciendo. El que lo llame fatuo, que es bueno, son tres. Ha nombrado un juicio, ha nombrado los concilios y ha nombrado el infierno. En cualquier caso, hay pastores o son sacerdotes, obispos, presidentes de una denominación, lo que sea, que tienen acceso y ascendencia, es decir, influencia sobre una gran denominación, sobre un grupo de iglesias, y son personas que fijan al mismo tiempo la doctrina y ponen eso por escrito en un cuerpo doctrinal que pertenece, ese cuerpo doctrinal es el cuerpo doctrinal de esa iglesia o de esa denominación, y además imprimen libros y folletos con esa doctrina que niega el infierno. Pues usted cuando va allí, usted lo lee, le han dicho que el infierno no existe y usted lo cree. Claro, usted cree, a ver, aquí todo el mundo cree lo que le enseña el primero que toca su puerta. Usted es mormón porque el primero que tocó en su puerta fue mormón. Y tú eres presbiteriano porque el primero que tocó en tu puerta fue presbiteriano y te enseñó eso. Y usted es helenista y no cree en el infierno, y este tampoco cree en el infierno y el otro tampoco, porque los primeros que llegaron a sus puertas no creían en el infierno y le vendieron ese cuerpo doctrinal y los libros detrás. Y usted lo cree, usted dice, ay, si hay un libro que lo dice, debe ser verdad. Sí, pero el libro dice una cosa y la Biblia dice otra. La Biblia dice otra. ¿Y por qué ese señor puso eso así? Porque tiene problemas él. Tiene una patología que no se la va a quitar de encima porque es propia de él. Él nació con ese temor intrínseco en él. Y no hay quien se lo quite. Ya le puede aparecer un ángel y todo lo que tú quieras, pero porque eso va en sus genes, en sus venas, en sus venitas. No es solo de aquí, sino va en sus venas. Entonces él ha creado una denominación y un cuerpo doctrinal que lo niega, pero lo ha hecho un psicópata, para expresarme yo bien y rápido. Lo ha hecho un psicópata. Pero claro, vaya usted a la Biblia, vaya usted al texto bíblico y no verá eso. Bueno, es que Jesús, no sé si es Marcos. Jesús en Marcos lo dijo. Era que ir a Marcos 9 era. Eso está en la aplicación y en el PDF. Bueno. Sí, Marcos 9. Bueno, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, se lo está diciendo. Que creen en mí, estando por hecho que es un creyente. ¿Por qué lo niegan, señores? Porque tienen patologías importantes y han de luchar contra ellas, pero claro, son personas que tienen esas patologías, pero están en el mundo de la doctrina. Y todo lo que no les venga a su ADN, lo niegan. Y entonces dice más adelante, voy a tiro hecho aquí, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno. Jena. Entonces dice, no, eso es una metáfora. No, el infierno no existe. No hay estado intermedio. No pasa nada. Eso es para, bueno, decirte que cuando mueras, tú y los demás, cada uno va a un sitio diferente. Tú vas para acá y el otro que no es salvo, pues desaparece. Extinción, exactamente. Extinción, que no es destruir. La palabra destrucción no significa extinción, porque se emplea en el texto para hablar de las personas que se condenan. Entonces, dice aquí, al fuego que no puede ser apagado. Lo está diciendo. Y estos señores lo contradicen. Lo contradicen, dicen, no. ¿Cómo que no puede ser apagado? El infierno no es eterno. Bueno, y le creen. El creyente, estos ruselistas, no, adventistas, bueno, son muchos los que niegan el infierno, incluso evangélicos. Bueno, ellos a título personal lo niegan que exista el infierno. A lo mejor en una denominación se cree en el infierno, aunque no se predica de eso. No se predica de eso. ¿Qué se va a predicar?
No porque se les van, entonces si se les van ellos pierden. Eso no era así antiguamente, en los primeros siglos. Si algo se hacía en los primeros siglos era advertir del juicio y la condenación. Como lo verán, o lo veremos. Bueno, y entonces dice aquí, al fuego que no puede ser apagado, pero es que el Señor... No hace falta más aquí ahora. Se supone que esto iba a ser muy breve, de 3 minutos, pero se alargará porque no lo puedo explicar en menos de 5, 10, 12 minutos. Bueno, ese es el vocablo que se utiliza ahí cuando dice tropiezo. Escándalo, es un escándalo. Sí, un escándalo. Es el mismo vocablo que se utiliza en Mateo 18, Marcos 9, Lucas 17, de aquel que hace caer a otro. Y aquí está dicho también. Entonces, no se puede desvincular esta porción de la Escritura de lo que estamos viendo nosotros en Mateo 5, que es la ocasión de caer o la ofensa entre hermanos, porque todo eso está junto, está junto, y todo eso es motivo de condenación y de ser echado en el infierno. Bueno, más todavía, más. El segundo vocablo que dice allí en el versículo 41, dice, y a los que hacen maldad, a recoger de entre la iglesia, a los que son causas de tropiezo y a los que hacen maldad. Otros pueden poner allí iniquidad. Se puede traducir por iniquidad, sí, también. Y se puede traducir, bueno, en nuestra cultura no debería hacerse, pero bueno, hay versiones que tienen eso, ¿no? Iniquidad, maldad, rebeldía también, rebeldía. Pero, ¿cuál es el vocablo griego? ¿Es importante? Sí, porque con ese vocablo se dice todo. Y ustedes pueden buscarlo, deberían hacerlo en todas las versiones que puedan buscarlo, para que se den cuenta de lo que está diciendo Jesús aquí. Y cómo han sacado este versículo, y por lo tanto todos los demás versículos que hablan de cosas parecidas, los han sacado de su texto y de su contexto, y han cambiado el mensaje. Han cambiado el mensaje completamente. No es un tema que tenga que ver con las alas de los ángeles y esas cosas, y los querubines, y si el cielo es azul. No, tiene que ver con la salvación misma. Se lo está diciendo aquí. Se lo está diciendo aquí. Entonces, el vocablo ese que se emplea ahí, como pueden ver, es el conocido vocablo anomia, sin ley. Eso se ha de traducir así. Bueno, de hecho, el texto, este recurso que nos han dado aquí, ¿no? Lo están viendo ahí. Anomia lo traduce, anomia, y ponen aquí violación de la ley, exactamente. ¿A quienes recogen? ¿A quienes recogen los ángeles? A los que hacen tropiezo, a los que son causa de escándalo y otra cosa más. Violan la ley. La ley civil y penal. Han violado la ley civil y penal. Antes de seguir, quiero decir que este mismo vocablo es el que usó Jesús en Mateo 7, 21, 22, 23, cuando dijo, apartados de mí, hacedores de sin ley, lo que les dije en una oportunidad hace 2, 4, 5 años. Sí, hacedores sin ley, decíamos allí. Es decir, anomia, también el mismo vocablo de Mateo 23, 7, 23. Cuando el Señor les dijo a aquellos que querían entrar, como Pedro por su casa, allí voy yo a la cena, y le dijeron, alto, hacedores sin ley, nunca creíste en mi ley. Hombre, los ritos, no los ritos, ni la ceremonia. Entonces, aquí estas personas que pusieron el texto griego aquí, que al mismo tiempo lo traducen, nos hacen un gran favor, porque nos adelantan el trabajo. Lo pusieron ellos mismos, violación de la ley. ¿Cuál ley? La ley social. A ver, ¿en qué contexto está Jesús hablando en Mateo 5? Y allí se los expliqué, ¿no? En el vídeo aquel. En el vídeo anterior se los expliqué. Está hablando en el contexto judío, está hablando de la ley judía. Por cierto, que no mencionó ninguna ley de carácter ritual o ceremonial, porque él era el cumplimiento de esos ritos. Las leyes que menciona son de carácter social, y en el caso que estamos viendo nosotros son leyes de carácter
yo los llamo así, de carácter cívico-cultural, porque la cultura de ellos era esa ley, la ley moral, el decálogo, que no se los dio Moisés, se lo dio Dios. ¿Por qué? Como les he dicho siempre, porque el decálogo es un reflejo de la esencia de Dios, de su propia naturaleza. El ejemplo simple de siempre: no matarás, dice el decálogo. ¿Por qué no mata? ¿Por qué no matar? Porque Dios no mata. ¿Y por qué Dios no mata? Porque esa es su naturaleza, la de no matar, y está en una ley. Una ley que no funciona sola, aparte e independiente de él mismo, y él la mantiene. Bueno, y resulta, regresando aquí, que se dice eso. Se dice a los que hacen maldad, es decir, los que violan la ley. ¿Cuál ley? Repito, la ley social, la ley cívico-social. No, la ley moral. Está hablando Jesús aquí, como lo ha hecho en Mateo 5, como lo ha hecho en Mateo 18, como lo ha hecho en Marcos 9, como lo ha hecho en Lucas 16. Está hablando dentro de un contexto judío y está citando la ley moral, el decálogo. Y no está hablando de ninguna ley cívica, el Código Civil y Penal de nuestra nación o la Constitución Nacional. No está hablando de eso. Jesús está en un contexto completamente distinto al nuestro, pero lo han interpretado a la luz de la cultura actual desde el siglo XVI también, porque quisieron implementar aquello de, bueno, Ginebra, Mateo 5, ¿no? Ginebra, bueno, Lutero. Quisieron poner aquellas leyes en práctica en la sociedad, pero esas leyes no son para la sociedad. Esas leyes son para el creyente. Son leyes espirituales. Si alguien puede implementarlas en la sociedad, bueno, pues muy bien. De hecho, en casi todo el mundo se contempla esa ley, porque además es una ley natural. No matarás. Entonces, Jesús estaba hablando en Mateo 5, como ya les expliqué, de el entorno judío y los tribunales judíos, entre ellos el Sanedrín, que era el encargado de legislar en las ofensas entre los hermanos judíos, hermanos creyentes, judíos, hebreos, israelitas, como lo quieran llamar en este momento. Y el Señor lo dice aquí, y lo está diciendo dentro del contexto de la iglesia, sigue dentro de la iglesia, porque esta es una parábola de la iglesia, como lo es la que antecede y la que va a seguir, aquella de la red barredera, la semilla de mostaza, la perla, etc. Son parábolas del reino y de la iglesia. Y aquí está, los que sirven de tropiezo, pero violan mi ley. ¿Violan cuál ley? El decálogo. El que está explicando Jesús en Mateo 5, 6 y 7. De todos esos capítulos. Allí está explicándolo. Lo está explicando allí. Y aquí lo vuelve a decir en Mateo 13. Pero hablando de lo que sucede dentro de la iglesia. La cizaña, que no es redimible. ¿Y cómo se distingue el trigo de la cizaña? En que la cizaña no cumple la ley de Dios, porque no cree en la ley de Dios, porque nos han vendido ese evangelio falso que dice salvo por gracia, predestinación, perseverancia de los santos, nada de ley, ni siquiera para guardar y alcanzar la salvación, ni siquiera eso. Entonces, ya tienen aquí un indicador que sirve para diagnosticar quién dentro del gran cristianismo, para empezar, en primer lugar, quiénes son trigo y quiénes son cizaña, toda aquella persona, todo aquel grupo, toda aquella denominación que no cree en el decálogo como un medio para guardar y alcanzar la salvación que se recibe gratuitamente, es cizaña. Cuídese de eso. Cuídese de esa gente y de esas denominaciones, de iglesias, grupos y predicaciones, porque nunca le dirán la verdad. Y usted, confiado, reconoce el decálogo, pero para usted es una cosa que está ahí, como una estatua puesta ahí. Usted va a cumplir el Código Civil y Penal, pero no va a cumplir, no va a guiarse en su santidad por ese decálogo. Ni tiene temor, ni miedo a irrespetarlo, que es un reflejo de Dios. Porque le han dicho que no pasa nada, que aquí perfecto no hay nadie.
Eso es falso también. Otra falsedad, pero no voy a entrar en eso.